Saludos, les doy la más cordial bienvenida a Vivencias del Autismo, un espacio creado para todo aquel que cuida a un ser especial con diagnóstico del trastorno del espectro del autismo. Aquí conocerás a otros que, igual que tú, desayunan, almuerzan y cenan autismo. Es importante que sepas que no estás solo o sola y que como comunidad debemos apoyarnos, ya que cada día seremos más. Si te gusta este espacio, déjame saber presionando me gusta y apóyame compartiendo este video. Búscame como Autismo Mamá en Facebook, Instagram, TikTok y en mi canal de YouTube y presiona seguir para que te beneficies de toda la información que comparto en mis plataformas. A través de estas oriento, educo y comparto todo lo que sé sobre autismo y otros diagnósticos. Sígueme porque el conocimiento es poder. Y hoy tenemos a una persona sumamente especial, una reina a todo dar, sí, una reina de belleza que nos representó dignamente para esos añitos del 95, una de las damas de Doña Ana Santi Esteban. Así que vamos a beneficiarnos de ese estilo y esa fragancia del buen hablar y del buen comportamiento que tiene nuestra querida amiga Rocío Arroyo. Así que, Rocío, vamos a buscarte por aquí. ¿Cómo estás, Rocío, mi reina de belleza hermosa? ¿Cómo estás? Saludos a todos. Saludos, Melissa. Te felicito por este gran espacio de información, porque los espacios de información son tan ¿verdad?, de bendición para tantas familias que a lo mejor no tienen la oportunidad de ir a un doctor tan frecuente o a un especialista. Así que este espacio, pues, está bendecido y será de éxito. Así esperamos, tocamos madera, esa es la finalidad, ¿verdad? Yo quiero llevar la voz de otra forma, no solamente con las palabras de los médicos o de los especialistas, que en muchas ocasiones pues son confusas para esa población, como los abuelitos que estábamos hablando, las abuelitas, abuelitos, ¿verdad?, que no tienen a veces ese conocimiento. Y pues este tipo de plataformas o este tipo de llegar a ellos es un poquito más. Y gracias a la tecnología y a la pandemia también, que nos ha obligado a estar a través de la virtualidad, pues se han podido crear todos estos espacios que han ido surgiendo. Pero hoy no vinimos a hablar de mí, ni vinimos a hablar de los espacios cibernéticos. Vinimos a conocer a Rocío, de reina de belleza a madre del autismo. Dime, Rocío, ¿cuántas personas con autismo tú tienes a tu cargo? Yo tengo a mi cargo una persona que es mi hijo menor, que tiene hoy en día 17 años. Y pues hasta este momento es el que me ha salido con el diagnóstico de autismo. Pues es retante igual, ¿verdad? Es retante todos los días, sea severo, sea un niño más funcional. Así que, pues, vamos a hablar de autismo. Vamos a hablar de autismo, pero vamos a hablar de ti, de ese caminar tuyo, desde que tuviste a tu hijo en tus brazos por primera vez en aquel fabuloso momento en que, ¿verdad?, te convertiste en madre de él. Y, ¿verdad?, y ese desarrollo, ese crecimiento de ese bebé hasta que empezaste a notar qué viste, qué escuchaste, qué te dijeron, que te llevó a pensar que había algo que no estaba bien. Sí, yo tengo un chico varón que es mayor que Dani, así es que siempre, y es inevitable que uno comienza a comparar bebé contra bebé. Dani nace y era un bebé bien callado, no lloraba casi, más sin embargo sí respondía a cuando yo lo llamaba o yo le decía la comida o lo que fuera. Cuando cumple los 2 años y medio, ahí es que comienza el problema. 2 años y medio. Y ocurre que he escuchado esta historia repetidamente, Melissa, 2 años y medio. Comenzó a perder todo lo que ya le había ganado. Perdió el habla, o sea que si ya me decía mamá, eso se acabó.
perdió el que uno llama y ellos responden, así que parecía sordo, que es una de las características. Se puso a mirar la televisión ensimismado y no había ningún tema que le llamara la atención. Comenzó a perder peso de una manera bien violenta. Y pensamos que el autismo es solo neurológico, pero no. El autismo conlleva otras partes del cuerpo, que de eso hablaremos, pero en el caso de él, así fue, lo atacó desde la cabeza, desde la parte neurológica hasta su cuerpecito, le dio hipotonia, o sea que perdió su tono muscular. Él iba a ser un nene igual que mi hijo grande, un nene tojetito, robusto, y se puso tan flaquito. Ahí. ¿Cuántos años tenía ahí? Ahí Daniel tenía unos 4 años. Estaba comenzando a ir a escuelita y no hablaba nada, y yo trataba de que ahí comenzara a desarrollarse un poquito más, porque el pediatra decía que el que no hablara significaba que era algo emocional, que no pensara que era algo malo, que era algo emocional, que esperara y que el tiempo me iba a dar la razón o me iba a decir qué hacer. Lo cual obviamente es un no rotundo para cualquier persona en cuanto a consejo. Nunca esperes, tú siempre vas adelante. Así que ahí a los 4 años, donde tú lo ves ahí, fue donde tuvo el problema gastrointestinal severo. ¿Te acuerdas que Daniel no tan solo tuvo autismo, sino también el autismo entró a sus intestinos? Y toda esa parte de lo que él comía de gluten, porque él es alérgico al gluten, hizo que el intestino delgado entrara en el hueso, era un torniquete, y por poco pierde la vida. Tuvimos que internarlo de emergencia, casi lo tienen que operar porque el intestino estaba obviamente en un torniquete y todo se paraliza en el cuerpo. Nadie sabía decirle qué pasaba. 4 años, 2 años y medio, perdió todo. 4 años, pierde casi sus intestinos. Logramos salvar sus intestinos sin que hubiese operación, pero entonces la búsqueda de qué tiene, desde los 2 años y medio, 4 años, así que yo tenía el pediatra, tenía el gastroenterólogo, y ya tenía la neuróloga entrando en el ambiente, ¿verdad? Porque hacemos un team para estos chicos, y el gastroenterólogo, sin saber, posiblemente no sabía, me dijo, él tiene algo más que algo gastro, o sea, lo que le produce la parte gastrointestinal es algo más que él tiene. No se puede decir qué es, pero busca ese diagnóstico. Ya yo sabía que era autismo, porque lo había leído en un montón de papers en internet, me había sumergido en el internet. Así que Daniel tuvo pérdida de tono muscular, ¿verdad? Tuvo problemas gastrointestinales, lo que hacía era vomitar, y tuvo el problema de los intestinos, vomitarlo todo, o sea, al principio piensan que, el nene tiene la dieta bien limitada, y la mayoría de los niños autistas la tienen así. Sabemos que eso es parte del desorden sensorial, pero en el caso de Daniel, era parte del desorden sensorial, ¿verdad? Porque le molestaba así, pero también era porque le dolía el abdomen y sus intestinos, así que no podía comer. Y por eso perdió tanto peso. O sea, todo fue una vorágine de cosas que fue ocurriendo. Y yo decía, pero ¿qué es lo que está pasando? Si ese niño cuando nació era normal, me lo entregaron en el hospital como que todo estaba bien, y de repente todo se está yendo abajo. Así es. Y entre ese periodo de tiempo de los 2 a los 4 años, tú no sabías que tenía autismo. Estabas en Yo sabía ya. Yo ya lo sabía ya, tú sabes, cuando supe el día que él perdió el habla, ese 2 años y medio, ese sábado, era un sábado, imagínate si me acuerdo, porque había escuchado ya sobre el autismo, no sé si fue en la televisión, en algún lado. En aquella época no se hacía mucho ruido de esto, ¿verdad? 17 años atrás, pero sí, había escuchado algo, y cuando yo veo que hizo eso, yo dije, aquí hay algo relacionado con el habla, definitivamente. Y si está relacionado con el habla, tiene que ver algo con el autismo. O sea, para mí fue como que un boom, como si Dios me diera todo
no sé, esos puzzles, exactamente, y comencé a leer, pero ¿qué pasa? No me querían dar el diagnóstico de autismo rápido, porque no parecía autista, y ese es uno de los estigmas que hay que luchar, no parece autista. Entonces los doctores me decían, no, mamá, pero es que la neuróloga me decía, él lo tiene, pero hay que esperar como hasta los 12 años para dárselo, porque él va a ser un niño Asperger, en aquel entonces se hablaba de Asperger, y esperamos siempre en Puerto Rico hasta los 12 años, y yo, no, si yo no voy a esperar hasta los 12 años para que tú me digas que él tiene autismo, cuando ya lo tiene, entonces yo no puedo hacer nada con él socialmente desde ahora, y eso eran los 5 años que la doctora comenzó a trabajar con él, y ella sabía que sí lo tenía. Y ahí es donde me tengo que mudar a Estados Unidos, que ahí estamos en Tampa, en esa foto. Me tengo que ir un año completo. Y allá afuera me dieron el diagnóstico, Melissa, en un día. Increíble, increíble. Honestamente, yo sabía que había salido del país, pero no pensé que ya tenías el diagnóstico y que saliste buscando, ¿verdad?, algún tratamiento o algo. No, de hecho cuando salimos a Tampa, yo tengo familia allá, yo lo dejé todo acá, dejé trabajo, dejé casa, dejé carro, yo me fui a la quiebra, yo me fui, o sea, yo no sé, yo me volví como loca, porque yo necesitaba recuperar a mi hijo, y no esperar a que mi hijo se fuera, perdiendo más en esa ciudad de autismo, como yo le llamo. Y en Tampa, él tuvo la bendición de tener muchísimas terapias que aquí son bien costosas de gratis. Porque me puse allí con el Medicare, tú sabes, con el plan médico. Y muchos padres preguntan cómo pueden hacerlo, si se van a Estados Unidos, cómo funcionaría, pues todo depende del estado que te va. Así es que yo, antes de irme, investigué. Y dije, ok, con el Medicare me cubre disfagia, me cubre me cubre lo otro, me cubre de comida, y yo iba con Daniel, yo no trabajaba, yo iba con Daniel todos los días a terapia, después de la escuela. Pero en la escuela él estaba en el salón de autismo. Mira cómo aquí me dice la neuróloga, no lo puedo catalogar como autista porque no lo parece, y cuando llego allá, me dicen, hay que meterlo en el salón de autismo si tiene desorden sensorial, porque no va a aprender nada. Él no podía leer, no podía escribir. La gente pensaba que Daniel hacía todo eso cuando me fui. No, Daniel no podía leer ni escribir. Y todo tenía que ver con ese desorden sensorial, con toda esa parte del cerebro. Y yo no lo sabía, pues ellos lo tuvieron un semestre completo tomando desorden sensorial. No hicieron nada académico en Tampa, nada. Y yo estaba preocupada, yo decía, Dios mío, pero el muchacho se me va a atrasar. Y la directora de Educación Especial de Tampa me dijo, este es el momento de que él se te atrase. Ajá. Es el momento de meterle mano, porque total 1 año, 2 años, no importa, pero después entonces va a poder funcionar. Así es, mientras más, ¿verdad?, más pequeño se coja y se trabaja y se le dé todos los apoyos que requiera, la prognosis es mejor. No puede, wow, 12 años, imagínate que tú hubieras esperado hasta los 12 años. Imagínate, sabes que cuando regresé fui donde la doctora con el diagnóstico humano y tenía 7 añitos, sí, 7 añitos. Y dije, desde los 6 lo tiene. El doctor que allá en Tampa, un doctor latinoamericano, de verlo, Melissa, de verlo, él comenzó a anotar en una tableta, pam, pero no me decía nada. Y yo, ay Dios mío, ¿qué estará anotando? Ay Dios mío, tú sabes que uno se pone nervioso. ¿Y qué es lo que pasa? Y yo, mira, el doctor, déjeme decirle, y él, no me hables, mamá, que estoy viendo algo. Mamá, tú te callas, no me hables. Y yo, ay Dios mío, hasta que al final me dijo, ya, te mandé el diagnóstico, te mandé la carnitina a la farmacia para que la siga tomando. Y yo, ¿cómo que el diagnóstico? Y me dijo, pues, tiene síndrome de Asperger, es autismo. Y yo, ¿y cómo usted lo supo? O sea, tan rápido, y me dijo, es obvio, él buscaba, entiendo yo, 5 características, me dijo en ese momento. Y me dijo, de esas 5, él tiene ya básicamente 4. Me falta el IQ test.
y lo vamos a mandar a hacer con el Estado para que te lo hagan de gratis. Se lo hicieron, salió alto, como esperábamos, y automáticamente ya tenía ¿verdad? El diagnóstico. Y cuando llegué acá y se lo dije a la doctora me dijo, yo lo sabía, pero es que aquí por las demandas, yo como que demanda, doctora. Es que uno lo que quiere es saber qué es lo que tiene el hijo. No es solamente autismo pelado, pero qué tipo de autismo, o sea, ¿entiendes? Para uno atinar y buscarle ayuda. Sí, tener Y dirección. claro, exacto, tener dirección, porque entonces lo veían tan normal que no me hacían caso. O sea, yo iba a las terapias aquí en Puerto Rico con él y las terapistas me miraban como que esta mamá lo que quiere es que el niño tenga autismo, punto. Vamos a empujarle. Pero ¿cómo que esta gente está loca? Así es. ¿Verdad? Tristemente ocurre todavía. Eso ocurría mucho, ¿verdad? Hace 15, un poquito más de 15 años. Ahora con más conocimiento que está en la calle con relación al diagnóstico, pues ha mejorado, pero todavía hay gente por ahí que piensa que uno quiere que el muchacho tenga X, Y, Z cosa, y es como que, ¿en qué cabeza? Pero, ¿verdad? Por algo somos diversos y cada ser humano es un mundo. Gracias a Dios. Pero, Rocío, sí. Cuéntame, cuando supiste que ese doctor te dio el diagnóstico, ¿cómo te sentiste? ¿Aliviada? O sea, ¿qué pensaste? Ok, ya por fin. O sea, quiero saber qué sintió Rocío. Me empecé a reír de alegría porque había llorado ya mucho antes, muchas noches pensando qué tenía Daniel. Entonces, el que me dijeran, el que un doctor me dijera sin ningún tipo de, ¿verdad?, siendo objetivo, me dijera que el niño lo tiene por esto, esto y esto, mamá. Y si te pones a ir más allá, pues no fue que me reía de emoción, claro que no, fue que me reí del mismo proceso en el que llevaba luchando y en el que luchamos todos por conocer qué le pasa a nuestro hijo. Yo ya había llorado todo, el duelo, el famoso duelo. Eso ya lo había pasado hace tiempo. Y yo lo que necesitaba era acción. Y él me dio la acción, él me dijo, aquí está, y yo, perfecto, vamos a empezar. Le puso el punto a la duda. Ahora vamos a meter mano. Empezó el nuevo párrafo que es terapias y a buscar, ¿verdad?, los apoyos según las necesidades, porque Daniel tiene unas capacidades extraordinarias de las que vamos a hablar ahorita. Pero quisiera saber, la familia, las amistades, la pareja, ¿sabes?, ¿cómo reaccionaron? ¿Qué sucedió? ¿Qué vino a raíz de ese diagnóstico en tu entorno? Pues mira, la familia inmediata, como mi mamá, mi papá, mi hermana, ya ellos también lo sabían. Se lo imaginaban porque mami fue la primera que se dio cuenta de las pocas personas de que el nene tenía algo, porque me lo cuidaba en lo que yo trabajaba. Así es que ellos rápido me dijeron, perfecto, hicieron como yo, llegó el momento de actuar, vamos para adelante. Mas, sin embargo, papá, y ocurre en la mayoría de los matrimonios con niños con autismo, terminan en divorcio. Papá no lo aceptó, se le hizo difícil el proceso. Él entendía que yo estaba como me inventando un poco el asunto, que el niño pues a lo mejor lo que estaba era en un proceso de crecimiento, como le dicen algunos doctores también, no todos, pero... Y él pues se desligó por completo y yo se lo acepté. Sabrás que yo estaba tan enfocada en recuperar a mi hijo que yo dije, mira, toma tu vida y yo sigo con mis dos muchachitos y tú con la tuya. Pero fue un dinero bien grande. Ahora es que Dan, que tiene 17 años, desde los 16, 15 fue que comenzaron una relación un poquito más de verse. ¿Cuánto tiempo pasó? Pero, pues, imagínate, pasó como 10 años, fácil. Él un poquito alejado o simplemente alejado,
nosotros teníamos una historia y era que yo me iba primero a Tampa con los niños y él me iba a alcanzar. Yo iba a abrir paso. Pues porque yo le dije, oye, es que hay algo, créeme. Y al final del día él me dijo, no voy a llegar donde tú. Yo me voy a quedar acá, y tú pues te quedas con ellos allá y yo pues de lejos. Yo le dije, no, pues fantástico, yo me voy a quedar donde yo quiero vivir, que es con mi familia, con el support team, que es mi mamá, mi papá y mi hermana, porque de otra manera yo no puedo trabajar y llevar a dar las terapias y todo. Yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos en Estados Unidos por un año y después de ese año yo me regreso a Puerto Rico. Si me puedo quedar allá, fantástico, si no me regreso. ¿Y el hermano? ¿Ah? El hermano mayor, cómo tomó? Pues eso es un issue bien grande, porque había muchos celos desde que nació el pequeño, y eso es normal en cualquier hermano y hermana o relación, pero más aún cuando él me veía sumergida, dedicada a su hermano, y entonces él había sido el rey por 4 años sin tener a nadie, y yo había estado súper entregada a él y a su asma. Así que él pienso, ok, ahora sí que me quedé solo. Y aún así, yo no lo dejé atrás, yo me lo llevé conmigo para Tampa. Él no quería irse, él no quería dejar sus amiguitos, él me decía que me fuera yo con Daniel, que él se quedaba con su abuela, que yo, como es que yo no lo necesitaba a él, ni él a mí, en esa tirante. Y yo le dije, no, señor, usted va conmigo y nos vamos juntos todos en el bote. Y regresamos todos juntos en el bote. Hoy en día él se da cuenta, 21 años, Ya tiene 21. de lo que pasó. Él tenía 10 añitos cuando fue. Oye, y la pasó bien ese año en Tampa, en la escuela le fue súper bien, un niño bien brillante, de un IQ bien alto también. Pero él quería estar acá, en Puerto Rico. Entonces, él decía, mamá está allá por culpa de ese niño que está enfermo. Ahí están los 3. Más grande a los 2. Sí, ese fue el senior prom de Diego, del grande. Y en ese senior prom, en esa foto, Melissa, tú ves la cara de Daniel no quería estar ahí. Me imagino. Sí, él no quería ir a la fiesta, él no quería bajar a nada. Y yo lo obligué, pero obligado a ponerse esa chaqueta. Y yo le dije, no señor, usted tiene que estar ahí por su hermano. Si después se quiere ir, pues se va aparte. Pero es, pues... Porque es que su hermano estuvo en sus momentos, él también, ¿verdad? Tiene que estar en los momentos del hermano mayor. Es parte de la relación de hermanos, porque cuando tú no estés, ellos se tienen el uno al otro. Yo se los dije a ellos hace poco, yo les dije, ustedes ya tienen ahora una edad que me entienden. O sea, cuando lancé el libro, fue como que para ellos un shock. No lo han leído, pero han escuchado un par de cositas y me dicen, y ahora es que ellos entienden el por qué ocurrió todo aquello, por qué mamá cogió un avión con ellos, porque y no estoy diciendo que yo soy la más heroína y que lo hice perfecto, no, todo el mundo lo hace según como lo entienda con sus hijos, pero en mi caso, yo soy una persona bien impulsiva, Melissa. Entonces yo no puedo quedarme como que sentada y callada y esperando que me digan, aquí está el papelito y busca lo otro en la otra oficinita. No. De alguna manera yo tengo que avanzar porque yo sentía que el autismo era como una bacteria que me iba comiendo, siguiendo a mi hijo. Y así como yo lo veía, yo decía, you have to run, hay que correr. Imagínese gente que es tan impulsiva que esa señorita que está ahí, que la iba a colocar en el principio de la entrevista y se me fue poner las fotos. Ahí tenemos a María del Rocío Arroyo, Miss Puerto Rico, 1995. Espectacular, miren eso. Y eso, una etapa poniendo un paréntesis en el autismo, ¿cómo fue esa historia de que tú llegaste a ser Miss Puerto Rico así rapidito, ¿verdad? Para que la gente sepa? Por lo menos yo no sé la historia completa. Vamos a hablar del chisme, espérate, del chisme.
Esto es parte de... Eso es parte de, pues mira, yo realmente había estudiado modelaje a los 15, 16 años porque yo era una niña bien introvertida, aunque tú no lo creas. Y mis papás me pagaron un cursito de modelaje para que yo como que me soltara. Y aprendí a cuidarme y a maquillarme y qué sé yo. A mí no me gustaban los concursos de belleza, pero los veía y me gustaban las ropas y eso. Y era otra época también de certámenes de belleza. Yo estaba bajo la tutela de Ana Santisteban, como dijiste. Era una época de mucha elegancia, de mucho glamour. Ana era una persona que respetaba mucho la historia de las personas, ¿no? Y un día, una persona que había sido Miss Puerto Rico a su vez, Brenda Robles, trabajaba conmigo en Plaza Las Américas. Y me dijo, oye, ¿por qué tú no te tiras para Miss Puerto Rico? ¿Tú ganarías? Y yo le dije, yo no creo. Y ella me dijo, claro que sí. Están las inscripciones, porque estaban las inscripciones corriendo. Y entonces me inscribí. Y yo dije, pues mira, por lo menos, ella me dijo, te ayuda hasta el modelaje. Pues entonces me inscribí pensando en el modelaje. Yo no me inscribí pensando que iba a ganar. Yo me inscribí pensando que me iba a ayudar para participar más en revistas, ¿verdad? Ir a otros países. Exacto, era exposición. Y como yo dije, bueno, se va en vivo por Telemundo, pues ahí me ven. Y si salgo por lo menos en las semifinalistas, pues perfecto. Cuando entré a la competencia, fue otra cosa. Porque ya uno va sabiendo, no sabiendo que eres tú, pero tú empiezas a dar de ti, y esta entrevista de jurado, que es la primera que las muchachas hacen, que es la más importante, ahí es donde se decide todo, me fue tan y tan bien que yo dije, wow, me fue súper bien así, ¿cómo es esto? Entonces yo decía, que yo no soy tan bonita, porque, y un jurado me dijo, pero es que la belleza es relativa. De hecho, yo fui por el pueblo de Lares de mi papá. Y yo no quería ir por ese pueblo. Y mi papá decía, pueblo pequeño, pero vas a ganar. ¿A qué vas a ganar con el pueblo de Lares? Y yo, papi, no digas esas cosas. Y pues entonces me decían, Lareña, y qué sé yo. Y llegó el certamen, y cuando yo estoy en la primera lugar así con la otra muchacha agarrándose las manos, tú sabes que eso es un momento como que crítico. Que nos vamos a comerciales, dejan a todo el mundo esperando. Sí. Yo escuché decir, llegó la limusina blanca para llevar a la nueva reina al hotel. Y yo dije, Dios mío, el que yo llegué hasta aquí, ya me están viendo los de las revistas, o sea, y mis papás, por fin pudieron mis papás ver que todo el esfuerzo de dinero valió la pena. Gane o pierda, it's okay, primera finalista, ¿entiendes? Pero yo juraba que era primera finalista, o sea. Entonces, cuando gané, yo me sentía como en una película surreal, como en The Matrix. Yo me sentía en otra cosa. Yo dije, no puede ser, eso no puede estarme pasando si yo soy la más bajita. Yo era de las más bajitas, Melissa. Yo no era pues una cosa, una belleza, wow, tropical, pero para que cada uno, ¿verdad? Es diferente la belleza. Pero ellos buscaban una mujer más inteligente o más outspoken, ¿verdad? Más relaciones públicas. Y eso es lo que buscan los certámenes hoy en día. Más que belleza, buscan a alguien que sepa expresarse en los medios, que sepa, que vuele, que vaya a tal país, etcétera. Gané y mi vida cambió totalmente de ahí en adelante. Me imagino. ¿En dónde fue el certamen internacional? Pues, imagínate. Yo gané un 12 de agosto en Bellas Artes de Guaynabo, que es mi alma mater. Y me tocó irme agosto 19 a Japón, al Miss International en Japón, que es un certamen igual que el Miss Universe de bueno y el Miss Mundo, son los 3 tops. Y me fui sola, 19 años. O sea, yo acababa de ganar y me tenía que montar un avión para irme. Dejé la UP, dejé mis amigas en la UP
dejé todo. La Yupi me dijo, te vamos a esperar, no tienes que volver a hacer matrícula, fantástico. Me fui. Tú sabes que yo pensando ahora que lo estás contando así, de que lo dejaste todo, este fue el entrenamiento para cuando te ibas para Florida. Ya habías pasado esa emoción de desprenderte. Tú sabes que sí, y que Dios también me estaba preparando, porque cuando regresé de Japón me dediqué a la beneficencia y yo elegí niños maltratados y niños con autismo o condiciones, y maltratados. O sea, fui al hospital del niño y vi tantos niños que los papás por un coraje les rompía la piernita, les daban. Yo dije, Dios mío, esto es increíble. Entonces, eso yo lo cogí. Yo no era muy pro niño. O sea, mi mamá me decía, yo no sé cómo tú vas a ser una mamá porque tú eres más fría. Y entonces, después de eso, fui a Colombia a competir. Me tocó ir a Colombia también. Allá conocí muchísima gente. Lo bueno es uno conocer tanta gente de diferentes países. Que también otro desprendimiento, perder el miedo y decir me voy. Y por eso yo creo que sí. Eso que ahora lo mencionas, es verdad. Sí, porque no, honestamente, no es fácil. Yo todavía estoy en ese proceso de que voy, no voy, y porque desprenderse de todo lo que uno ha logrado ¿verdad? En un periodo de tiempo y dar ese salto e irse a otro país, porque no es que te vas a otro municipio o a otro pueblo, no, te vas a otro país, con otro idioma, con otra cultura, así que es como que, pero... Con muchas culturas juntas, también. porque aunque fuera en Tampa había mucho americano, pero sí, estaba llegando mucha gente de otros países, ¿no? Muchos latinos, exacto. Entonces fue un poco difícil. Allá las gangas se dan mucho. Entonces yo le decía a mi nene grande, y se daban mucho las gangas en contra de los latinos, niños, no los querían en un área. Y yo decía, Dios mío, yo decía, Diego, tú en la escuela no hables español ni loco, hablas solamente inglés y no digas que te llamas Diego, di tu apellido nada más. Porque si dices que es algo latino, no te vayan a dar una ¿sabes? Te vayan a dar. O sea, es cierto, ocurre, no en todos lados, en Estados Unidos, pero ocurre y hay que estar pendiente de los niños. El discrimen hacia los latinos es rampante en muchas áreas de Estados Unidos y hay que tener mucho cuidado. Y nosotros que, pues, con los apellidos, con las R y con esos apellidos a veces que son bien latinos. Pero, volviendo a Dani, ¿cómo fue ese proceso educativo de él desde pequeño? ¿Cómo te fue con el Departamento de Educación aquí en Puerto Rico, allá en Estados Unidos, el tiempo que estuviste allá? Yo lo voy a resumir bien fácil. El departamento, ya sabes por dónde vengo. El departamento, vamos a resumir fácil. Ahí ve. Aquí, pues, tú sabes que da 50 vueltas. Para hablarlo claro y que las mamás me entiendan. Es verdad, damos muchas vueltas, no nos dan las cosas como tienen que ser. Tienes que hacer querella para que ocurran las cosas. Y te menciono lo de las querellas porque cuando llego a Tampa me encuentro que la directora en la escuela había una directora, mira cómo es allá, una directora de educación especial. Y ella se reporta al distrito escolar, a la directora de educación especial, la más top. En ese distrito escolar, ojo, yo fui a ese edificio, eso está en la ciudad de Tampa. Hay una oficina de autismo, hay una oficina de Asperger's y alto funcionamiento, otra de severos. O sea, esto es una cosa, es un piso de autismo. ¿Ok? Yo estaba así. Ok, estoy en Disneylandia. Allá es muy diferente. Acá, pues yo tuve que gastar casi $10,000 entre abogados para poder, con querellas, lograr que a Daniel le dieran una T1. No querían dársela porque Daniel se veía normal y no necesitaba T1.
y hicimos todo un andamiaje de por qué necesitaba una T1, ¿verdad? Necesitaba una persona que lo asistiera escribiendo, entendiendo el mensaje. Ellos no lo entendieron así para nada, nunca me lo aceptaron. El dinero no es que lo boté, sino que ya lo invertí y se fue. Y lo di con muchísimo gusto. Yo dije, bueno, esta es mi oportunidad. Cuando llegué allá, lo primero que hicieron fue, en vez de, me dijeron, antes de evaluarlo, lo vamos a ubicar en autismo, en el salón de autismo que te comenté. Y en ese salón solamente trabajaban como con una mesa de arena, con barbasol, con todo lo que fuera terapia ocupacional y computadora. ¿Ok? Todo ese semestre estuvo ahí. Durante ese semestre tuvo un grupo de terapistas que estaban en la escuela, terapia del área ocupacional, que le daban terapias allí, y psicológicas. Y comenzó a coger terapia social. Era un grupito que los exponían a que él aprendiera los skills sociales a esa edad, a los 6 años, imagínate, 5 o 6 añitos. De ahí en adelante, los PEI, el compu, no éramos 2 personas en un salón, en una oficina. Éramos 10 personas o 8 en una mesa, con la directora de distrito, con los maestros de Daniel, con las terapistas de Daniel, de la escuela, todo el mundo en la escuela sentado hablando de qué es lo que va a pasar con Daniel. Daniel, como no leía, no escribía, te vas a sorprender cómo él aprendió a leer. Lo descubrió un maestro allá. Le tocó un maestro de educación especial, y él me dijo, voy a hacer que él lea. Y yo, pues sí, yo he usado la cartilla fonética. Y tengo mamás que me han comentado igual que no saben cómo los niños pueden aprender a leer. No sabía juntar las letras, Melissa, no sabía. Él me llama, me dijo, ya sé, cómo él aprende y ya aprendió a leer. Y yo, ¿cómo es esto? Y me dijo, fácil, cogí una historia de un frog, algo así, de una frog, un sapo. Ajá. Claro, en inglés, en español no. En inglés primero. Y entonces él lo que hizo fue que le leyó a Daniel toda la historia. Daniel la vio mientras se la leía. Esperó 2 horas y a las 2 horas puso a Daniel a leer el libro completo. Y él lo que hace es un paneo. Él hace una fotografía del libro y así él lee. Le busco. Eso es un maestro de vocación. Y yo le dije, maestro, pero eso se vale, está bien. Y él me dijo, se vale todo. Después de que te lea, se vale todo. Y él aprende diferente. Yo no había visto un niño nunca así, que aprendiera de esa manera. Y me di cuenta que lo tenía que practicar con él, hacerlo con él, porque era la única manera. Y así fue, y así escribió, y así leyó. Él llegó a Puerto Rico ya, listo. Y obviamente una vez que regresas a Puerto Rico, ¿cómo siguió ese proceso educativo? Ay, está arriba. Todavía no ha terminado porque él está en 12, ¿verdad? 11. En 11. Ya mismo. Es que no se encuentran escuelas para ese tipo de niños. O sea, en la escuela pública no quieren dedicarle el tiempo. O es que a lo mejor los maestros no es que no quieran, es que el sistema no les provee. Y estos niños, igual que un severo, necesitan un apoyo. Necesita una ayuda para que sea exitoso. Porque si no se frustra. Dani, yo lo puse de regreso en un colegio privado. Y en ese colegio privado, como le dieron tanta información de cantazo, él lo que era que daba shutdown e iba a dormir. Se dormía y la maestra me dijo, mira, ese nene no duerme en tu casa. Y yo, sí. Y me dice, él así lo que hace conmigo. Y el psicólogo, el psicólogo me dijo, y el geneticista, Simón Carlos, me dijo, oye, sácalo, corriendo. Sácalo de ahí corriendo porque lo que está es dando shutdown. Y yo, ¿y dónde lo meto? En la escuela pública. Pues lo metí en la escuela pública, otra vez. Allí le hicieron bullying, pero un bullying tan severo que me lo mandó para el hospital. Wow. No fue que le dieron, sino que le prohibía al niño hacer sus necesidades en el baño.
Y la maestra no se daba cuenta de que el niño perseguía a Daniel cuando Daniel salía al baño. Cuando Daniel me cae en el hospital, con una úlcera sangrando, el gastroenterólogo me dijo, esto es bullying, llévate esta foto y ve ahora mismo a la escuela y que no vuelva más ahí. Lo pongo y él en otra había escuela. atendido la situación de los intestinos. Sí, él lo había atendido, era el mismo gastroenterólogo. Él estaba tan frustrado, él me decía, es increíble. Y yo le decía, pero ¿cómo es posible si Dani no me dice nunca nada? Cuando salió del hospital, ¿qué me dijo? Me dijo, sí, mami, que hay un nene que me hace esto, decía esto. Llamé las T1 del salón, porque hay T1 en el salón de otros niños, y Daniel se las robaba. Ellas y lo ayudaban porque, pues, tú sabes, y ellas me decían, es verdad. Y yo, pero ¿por qué no me llamaron? Pero bueno, o sea, el bullying es un tema que sí compete y lo sabemos que está en autismo. Podemos estar aquí toda la noche. Así que seguí corriendo de escuela en escuela, Melissa, a una escuela privada que era tipo homeschooling, otro bullying. Allí habían 8 estudiantes y uno, tú no lo vas a creer, un muchacho por jugar lo coge al hombro y lo quería tirar del balcón a 10 pies, 15 pies. Y él después pidió perdón porque él no lo quería hacer, era jugando. Pero jugando lo tira, lo mata. Pues, ese juego lo tuvo que haber visto. Entonces la maestra, que es la dueña, ella no lo vio. Estaban en el recreo, eran 8 estudiantes, era tipo homeschooling, o sea, ¿cómo es posible? Y Dani le dijo, yo te perdono. Y yo me quedé, yo dije, de verdad, Dani, sí, mami. Él está arrepentido. Así es que dije, bueno, me lo quedo en casa. No lo mando a la escuela otra vez. Y un amiguito de él que estaba en ese grupo, se hizo su mejor amigo, que hoy en día su mejor amigo es psicólogo hoy en día, le dijo, vete a esta escuela, la escuela de Moraima Oyola, en Guaynabo, Leadership Christian Academy, que ahí está Manuel, que es mi primo, y le va bien, y es con letra. Y ahí Daniel me texteó a mi trabajo y me dijo, ve ahora mismo allí y dile que quiero empezar mañana. Voy a esa escuela. Y ahí he estado desde 6º grado hasta el día de hoy. Por lo menos. La luz siempre alumbra al final del túnel. Oye, pero y sé que le ha ido muy bien, y sé que le ha ido muy bien porque él es un artista. Si esa escuela le vino a poner, mira, él siempre había sido tímido, obviamente, ¿verdad? Introvertido. Entonces, la clase de baile, el maestro, en 6º grado cuando él llega, él no se quiso unir al grupo porque él no quería unirse al grupo. Un maestro no lo obligó y lo dejó en una esquinita. Y el maestro entonces de repente lo ve, él se aprende la rutina de todos los demás en la esquinita. Pero era así, él solito. Y el maestro un día lo cogió de bobo y lo puso en la parte del frente con él. Le dijo, ven, para que tú me ayudes con los pasos, olvídate de ellos. Se acabó el evento. De ahí en adelante Daniel comenzó a bailar. Y a bailar. Porque él es fotográfico, él tiene memoria fotográfica, entonces. Exacto. Él se aprendía las cosas mirando. Él miraba a los muchachos y así hacía los pasos idénticos al maestro. O sea, como él es tan flaquito, le salen idénticos. Yo decía, diablo, yo cuando lo vi en 6º grado en Lion King, que fue la primera vez, ahí está, en sus inicios de baile, yo dije, diablo, mira, Dani baila, qué cosa brutal. Pero perfecto, porque así lo puedo meter en algo de baile para que se entretenga. Y de ahí, pues, su vida cambió totalmente. Está más reciente, ¿verdad? Esa es más reciente. Sí, ahí él estaba grabando, porque él graba mucho para las clases de canto que toma y yo le grabo para que entonces mandarlo y ellos lo publican. O sea, cambió su vida. Canta. Él canta y él actúa. Pero actúa. O sea, yo no te puedo decir, yo digo, pero ¿cómo es posible que sea así? Y cuando él empieza a cantar, yo digo, ¿en serio que él está interpretando?
si cuando él habla no hace ninguna mueca facial, porque es así, tú sabes, él tiene autismo, pero cuando él se monta en escena, él es otro. Y ahora, ¿sabes? Y yo dije, pues, perfecto, vamos a invertir en esta parte en él para que sea su terapia. Le ayuda, él habla, el canto le ayuda, porque todavía él tiene problemas. En español él habla un poco como si tuviera tartamudo. En inglés se habla corridito. Pero le ha ido súper bien. Entró en una competencia de canto para aquellos papás que piensen que esto no es real y no ocurre. Sí, puede ser. Entró en una competencia de canto en la misma academia de canto, que lo obligamos a entrar, la maestra de él y yo. Y es uno de los finalistas, de los 5 finalistas. Y ahora en marzo compiten. O sea, ¿qué más yo puedo pedir? Nada más. Él canta y yo lo que hago es llorar porque me acuerdo del día que yo dejó de hablar. ¿Me entiendes? Y digo, sí, wow. Totalmente opuesto. Un niño Totalmente opuesto. Perdió el habla a uno que canta e interpreta, porque yo lo he visto, él interpreta, él se mete en el personaje, una persona con autismo Asperger, que son los que tienen esta situación social de no comprender las emociones y las caras de las personas, a interpretar, que tú tienes que transformarte y sentir las emociones de ese personaje. Es una cosa que uno se queda como que, ¿cómo es la vida? Es una enseñanza para todos. Yo creo que para mí, para el que quiera rajarse, yo lo digo mucho cuando me hacen entrevistas o cuando los padres me llaman, yo les digo, no se rajen, miren como lo que yo he vivido y ustedes no saben qué hay en el futuro de ese niño o esa niña, no se rajen. Así es. Pero no todo ha sido miel sobre hojuelas con él. Tenemos todavía la situación de salud, que tú te la pasas montándote en un avión para Boston. No sé si quieras compartir un poquito de eso, porque sé que, ¿verdad?, haces a veces fundraising para poder costear el tratamiento que se le está dando a Dani. Mira, la parte de los intestinos, para el que tenga duda, eso se queda, obviamente, eso no se va. El diagnóstico de Daniel en los intestinos es IBS, Irritable Bowel Syndrome, pero el que es estreñimiento, porque hay uno que es diarrea, es estreñimiento severo. Entonces, el gastroenterólogo de él acá, después de que lo atendió toda su vida, un buen día, yo voy donde él con Dani y le digo, mira, tiene un dolor abdominal bien fuerte. Hola, hola. Si oyen una vocecita por ahí, es ese señorito que anda aquí detrás de mí. ¿Qué tú quieres? Permítame un segundito, Rocío. ¿Qué tú quieres? Cógela. Esto es, ¿sabes cómo es esto? Seguimos en el gastroenterólogo. El gastroenterólogo me dijo, mira, ya en Puerto Rico yo no puedo hacer nada por él. Ese dolor que él le da es porque se le acumula excreta acá arriba, bien en el abdomen, bien fuerte. Y yo sé que hay muchos papás por ahí que se identifican con esto. Y me dijo, vete o a Boston o a California, que son los mejores. Y yo escogí Boston, que era más cerca, y entonces pues me fui al Boston Children's Hospital. Yo llamé un día a Melissa, esto es así, mamá y papá y abuela. Uno llama y uno pregunta y me pusieron en el departamento de gastroenterología, me preguntaron toda la historia de qué es lo que le pasaba al muchachito y en base a lo que ellos ven de lo difícil que sea, se hacen una cita más rápido o más lejos. Eso de que las citas son muy lejos, no, se puede conseguir una cita más rápida. Entonces, ese día, me fui en el 2018 por primera vez para Boston con Dani. Y allá le hicieron una endoscopía y conoloscopía y había un cirujano adentro por si acaso había que cortar algo. Porque lo que se esperaba era algo bien malo. Y gracias a Dios no había nada malo, solo que el estreñimiento, como mucha gente no lo sabe, le había alargado el intestino grueso muchísimo. Él lo tiene bien largo, y entonces jamás la excreta va a bajar con una facilidad como la que nos baja a nosotros.
y yo no sabía eso, así es que lo empezaron a tratar como un medicamento que no estaba todavía aprobado en Puerto Rico. Cuando regresé de la farmacia, ya tú sabes, tuve que discutir con 2 o 3, pero la logré. Y desde ahí en adelante, esa gente son el salvavidas de Daniel. Daniel es un niño normal, entre comillas, va al baño todos los días, Daniel no tiene dolores, Daniel no tiene náuseas, Daniel come como demente, tiene una vida normal. Y eso, que mírenlo ahí, miren lo flaquito que es el muchacho. Es una cosa que ahí está con el hermano, miren. El hermano es hockey, como ella dijo ahorita, que es hockeycito, que se suponía que Dani iba a ser también hockeycito como el hermano, y miren lo flaquito que es. Es una cosa. Y entonces pues ahí pues sigue lo del tono muscular, obviamente siempre lo tendrá, por eso será flaco, pero él entonces pues que ya hemos ido a Boston 6 veces, cada vez que vamos, que le van a hacer alguna intervención o algo de estudios, es que pues siempre pedimos en un GoFund o en una PC móvil, porque la verdad es que sí sale costoso. Hay personas que me dicen, ay, tú lo llevas porque tienes chavo. Claro, como tú fuiste en Puerto Rico. Y yo, ahí viene. Y yo, no. Son miles de dólares. El día ese que lo metieron adentro eran $25,000, porque había que pagar cirujano, aunque no pasara nada. Así que, y cada vez que vamos son $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, pero fuimos este año, después de la pandemia, tuvimos que ir a chequearnos y nos tomamos fotos con el doctor es una eminencia en esto, él es muy bueno en el doctor Timothy View, que yo y Isabel lo conoce, y Xiomara, conoce cómo tratar niños con autismo en la parte gastrointestinal si no pueden hablar, si no pueden comunicarse. Entonces él sabe cómo distinguir y cómo identificar. Y me dijo, sigan en la misma terapia, vamos a seguir con el mismo tratamiento, y el año que viene, solo tiene que ver una vez al año. El año que viene lo vuelvo a ver, y entonces vemos a ver. Aunque es de niños, mi preocupación era que, como él cumple 18 años en Estados Unidos, adulto, si lo iba a seguir viendo él, o por eso sí este año. Él me dijo, yo lo voy a seguir viendo hasta que tenga 30 años, no me importa. Muy bien. Él puede seguir viniendo aquí y a puerta de emergencia y por lo que sea, olvídate que me llamen. Ha sido la mejor decisión. Yo sé que mucha gente dice que no puedo ir afuera a llevarlo. ¿Saben que todo se puede lograr? Miren, hay un montón de gente que de verdad da donativos. Así es. Son reales. Por eso en el principio dije que cada día somos más y tenemos que apoyarnos como comunidad, porque hoy te toca a ti, mañana me toca a mí. Recuerdas cuando a Javier, mi hijo mayor, le dio lo de la epilepsia, que yo estuve de hospital en hospital y tuve que recoger también dinero para la cirugía que tuvo, y ahí estuvieron las colegas, las madres en lucha, como nos llamamos nosotras. Y Rocío, no recuerdo qué estás haciendo en cuanto a trabajo. Pues con la pandemia yo mandé el trabajo bye para otro lado. Me quedé con los muchachos aquí desde el año pasado y no estoy trabajando, solo me estoy dedicando a, obviamente, lo que tengo, que es el libro. Okay. Pensé que no me iba a ocupar mucho tiempo el libro y wow, ocupa mucho tiempo. Y pues me dedico a eso y a ellos. Ellos están como que fascinados porque por primera vez mamá está en la casa todo el tiempo. Y yo creo que así me quedo, haciendo otras cosas. Es. Y ya que mencionamos el libro, ¿verdad? Vamos a hacer un switch en el momento de la entrevista. Ahorita te pregunto la del futuro para cerrar. Cuéntame de ese bebé que tienes. Vamos a verlo por aquí. Pues Ando en el tren del autismo, ese nombre. ¿De dónde sale?
Este nombre sale porque pues justamente eso, Melissa, las personas que están en denial, los padres y las familiares que no quieren aceptar el diagnóstico, ¿verdad? Sabemos que hasta que no lo acepten, no puede ese niño comenzar a recibir servicio. Yo busco una metáfora para que a los papás se les hiciera más fácil aceptar que el diagnóstico, es decir, que lo aceptaron. Y ellos lo que me dicen es, mira, ya estoy viajando en el tren del autismo, así me lo dicen, ya lo logré, ya estoy viajando. Y pues un tren, pues por lo mismo, porque el tren, tú sabes que los niños con autismo son fanáticos de los trenes. Sí. Y tratamos de hacer una portada bonita, mágica, porque todo lo del autismo se ve tan oscuro, tan musio, sin color. Yo quería llamar la atención de papá y mamá. Y pues tenemos diferentes estaciones donde la gente se baja a atender a sus hijos y se vuelven a montar. Ahí el libro es una autobiografía o es recolectaste información de diferentes experiencias de otras personas, más o menos. Es una autobiografía, son 10 años de un diario que yo hice cuando estaba en todo ese proceso, ese revolú de Dani. Yo escribía todos los días y entonces ahí es que surge la idea de entonces lanzar un libro que estuviese en español para la comunidad inmigrante, para los latinos, porque no había muchos libros en español de autismo, todos en inglés. Y me di cuenta de eso cuando busqué para mí. Así es que yo puedo leer en inglés, pero tengo personas que no. Y quise hacer un libro sencillo de leer, pero con historia, para que vieran que no importa quién sea la persona, le toca el autismo. Le toca y le llega. Y es que le toca. Y si no le ha tocado o le toca ahora, le va a tocar en el futuro, porque cada vez somos cada vez son más. ¿Y en dónde la gente puede encontrar este libro? ¿Dónde lo pueden pedir? Pues mira, la gente que está fuera de Puerto Rico lo puede conseguir en Amazon. Y la gente de Puerto Rico lo pueden conseguir en Casa Norberto, en Plaza Las Américas, y Casa Norberto en Río Piedras. Por el momento, ahí es donde lo tenemos. El año pasado lo lanzamos en Walgreens, en Walmart, y se vendió completo. Ha sido de mucha ayuda a mucha gente. Los testimonios son bien lindos, bien wow. Y la idea es que pues impactar una persona que impacte, pues valió la pena esos 10 años de escritura. Muy bien, pero no importa, la persona que no pueda llegar a Norberto puede entrar a Amazon como quiere y comprarlo aquí, le va a llegar igual. No es solamente para las personas, ¿verdad? Para quien nos esté viendo, no es el que vive afuera lo puede pedir por Amazon. Por Amazon usted pide donde usted quiera y le va a llegar el libro, por si no puede llegar a Río Piedras o a Plaza Las Américas. Correcto. Y Rocío, volviendo entonces a lo que nos compete en cuanto al tema de las vivencias con el autismo. ¿Qué tú esperas del futuro? Para ti, para tus hijos, aunque, ¿verdad? El mayor no tiene autismo, pero él se ha afectado con todo este viaje. ¿Y qué va a seguir? ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú esperas? Pues mira, el mayor, pues gracias a Dios, está pues terminando en la universidad en el área de lo que es ventas y mercadeo, o sea que se fue por la línea que yo trabajé muchos años. Y pues que pueda hacer su vida y su trabajo, ¿verdad? Ser feliz, estar saludable porque la salud, pues imagínate, sin salud no puedes lograr nada. En el caso mío, lo mismo, trato como soy cuidadora, pues trato de cuidarme, valga la redundancia, de salir a la playa, de hacer meditación, de comer mejor y de atenderme, ir a los doctores. Para eso es importante tomar ese para uno. Yo espero que Dani pues
siga desarrollándose en lo que a él le guste, en donde él sea feliz. Si son las artes, pues para fantástico, nos vamos con las artes. Pero que no tenga ninguna inquietud, ¿verdad? Y que la vida no es que no lo va a dar duro, porque tú sabes que la vida es dura, es cruel, pero le estamos enseñando a ser independiente ahora, muy independiente, y nada, yo espero que él pues se desarrolle hasta donde quiera llegar. Él tiene muchísimos planes con eso del canto y del baile, y eso yo, es fantástico. Yo pues lo seguiré donde él vaya. Los grandes ya se están caminando, y yo pues, ya tú sabes, así con ellos. Sí, siguiendo en el tren. Siguiendo en el tren, ayudando a otros, porque entonces al lanzar el libro, aunque ya estoy viviendo esa etapa, la gente me llama y me dice, mira, ¿puedo hablar contigo sobre esto? Es que leí en tu libro esto, y entonces yo viro para atrás en la etapa. De hecho, hay veces que me pongo a leer el libro por aquello de leerlo, así, y me olvido que fui yo. Es una cosa bien rara, Melissa. No sé si te pasa con lo que tú escribes, pero uno como que se despersonaliza y de momento me veo llorando o me veo molesta y yo digo, para, tengo que dejar este libro a un lado porque... sí, pero lo revives porque te estás identificando contigo misma. O sea, y es algo bonito porque te mantiene humana, te mantiene aquí, consciente de ¿verdad? La vida que te tocó. Desde en el 95, Sky High iba por ir para arriba, no es que bajaste, pero no pudiste seguir en esa vida del modelaje, que a lo mejor era tu deseo en aquel momento. Te cambió y te tuviste que montar en un tren que hasta el último día. Es un tren que no para. Así mismo es un tren que no para. Pues, Rocío, de verdad que muchísimas gracias por apoyarme en este proyecto. Espero que mucha gente se identifique y vea en ti lo que están pasando. Compren el libro para que tengan ese bálsamo también para por las noches. A veces uno necesita como que sentarse con ese librito en las manos, algo que sea físico, no una tableta, y cortarse y ver que no está solo, que lo que a mí me pasa también le pasa a otro, que también es la finalidad de este espacio que estoy tratando de levantar. Así que a todos los que nos están viendo, que compartieron este ratito con nosotras, muchísimas gracias por estar y dejar que conocer a Rocío, también conocerme un poquito a mí, porque también hablo un poquito de mis chicos. Pero no olviden dejarme saber si les gusta este espacio. Compartan este video para que otras personas se beneficien de las historias que estoy tratando de sacar a la luz. Y recuerden seguirme en mis redes sociales, y si quieren compartir sus vivencias con el autismo, conocen a alguien que puede participar en este espacio, comuníquese conmigo a través de las redes sociales enviándome un mensaje privado si desea. Y con gusto lo compartimos, dialogamos así como dialogué con Rocío y con las otras personas que he estado dialogando en los últimos días. Y recuerden que el apoyo es vital. Nosotras amamos a alguien con autismo.